Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este video devocional de este día. Hoy comenzamos un libro nuevo. A mí me gusta mucho porque ya vamos avanzando libro a libro de la Biblia y hoy comenzamos el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 1 y te invitamos a que lo leas. Estoy convencido que el Señor hablará más profundamente aún si tú lees el capítulo y no solamente ves el devocional. Entonces, vamos a empezar. En este capítulo encontramos una serie de cosas que el Señor le dice al pueblo de Israel para el bien del pueblo de Israel. Para poner en contexto, el pueblo ha vuelto del cautiverio, pero muchas cosas trae consigo este pueblo. En lo mental, en el corazón, a lo mejor han dejado el cautiverio, pero el cautiverio no ha dejado el corazón de ellos. Es por eso que el Señor en el versículo 3 les dice: regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Es tan importante esta palabra que el Señor les dice porque en nuestro día a día necesitamos regresar al Señor. El Señor está presto, como veremos en los siguientes versículos. El Señor está dispuesto a abrazarnos, a limpiarnos, pero algo muy importante es de que el Señor no va a pasar más allá de lo que nosotros permitamos. Es por eso que el Señor le dice al pueblo de Israel: regresen a mí. Y es necesario regresar al Señor. Porque, como dijo Pedro, apartados del Señor, ¿a quién iremos? Si solamente en Él tenemos palabras de vida eterna. Por eso es necesario regresar a Él. Es una decisión que tú tomas el regresar al Señor. Estemos como estemos, necesitamos regresar al Señor. Y luego sigue diciendo en el versículo 4: no sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron: el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Muchas veces llevamos una vida que se parece a la vida de nuestra familia antes de conocer al Señor o nuestra propia vida antes de conocer al Señor. Por eso el Señor le dice: no sean como sus antepasados. Hay muchas veces, más bien muchas veces nuestras prácticas son muy similares a las que vivíamos en el pasado y es necesario cambiar actitudes. Si estamos en el Señor, recordemos que la palabra del Señor dice: nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron. No podemos seguir practicando lo que hacíamos en el pasado. El pecado que hacíamos en el pasado debe de ser roto al venir a Cristo y empezar esta nueva vida. Por eso dice: no sean como sus antepasados. ¿Y cómo eran sus antepasados? No querían escuchar. Muchas veces nos gusta oír la palabra, pero no nos gusta guardar la palabra en el corazón. Y es necesario escuchar con atención. Por eso les dice: no prestaban los antepasados atención a lo que el Señor decía. Y yo te puedo hacer la pregunta: ¿qué tanto recuerdas de la predicación que escuchaste la semana pasada en tu iglesia o la última predicación que escuchaste? ¿Qué tanto prestaste atención y lo guardaste y lo estás viviendo? Porque no solamente es ir y escuchar un sermón, sino que es que sea transformada nuestra mente y nuestras actitudes. Porque los antepasados, como vemos, los antepasados del pueblo de Israel, al no escuchar, no prestar atención, ellos sufrieron el cautiverio. Ahora, muchas veces estamos rodeados de pecado y decimos: no, es que ya el Señor no me ama, ya le he fallado tanto. Pero en el versículo 14 dice algo bien hermoso, porque dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por Jerusalén y el monte de Sión es intenso y ferviente. Ahora aplícalo a tu vida. ¿Hay errores? Sí, hay errores, pero el Señor nos sigue diciendo: mi amor por ti es intenso y ferviente. Y a lo mejor te preguntas: ¿cómo que es intenso y ferviente? Voltea la cruz, voltea y ve lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Eso habla de un amor intenso y ferviente. Ahora la misericordia de Dios se ve nombrada en este capítulo, en el versículo 16. Dice: he vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén.
El Señor sigue mostrando la misericordia. Muchas veces vemos el lado de juicio de Dios, pero también hay que señalar que el Señor sí es justo y es un juez muy justo, pero también es un juez que imparte misericordia. Y volvámonos a Él. También vemos que el Señor promete restaurar a su pueblo, como lo dice en el versículo 17, y del versículo 18 al versículo 21 podemos ver que los malos pagarán por sus acciones. Aquellos que de pronto el Señor usó para corregir a su pueblo, se creyeron que eran porque eran los elegidos o no sé, por sus propias fuerzas, pero el Señor hará ver que no, que ellos son otro pueblo más, los cuales se han alejado de los principios de Dios, entonces tendrán su pago y podemos ver que los malos recibirán su pago. Entonces, hasta aquí el video devocional de este día. Esperemos Dios esté hablando a tu vida. Y recuérdame, yo me quedo con las palabras del versículo número 3. Regresen a mí y me volveré a ustedes. Nos vemos en el siguiente video devocional. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Hasta pronto.